Estimados estudiantes, vamos a dar paso a la cápsula número 2 que tiene por objeto poder resolver el ejercicio número 2 publicado en plataforma y que corresponde a la asignatura de herramientas computacionales. Esto es la continuidad de los ejercicios que vamos a seguir desarrollando. Bueno, comparto la pantalla con ustedes, ¿cierto?, de una planilla de cálculo del mismo archivo que habíamos elaborado en la última sesión, donde desarrollamos el ejercicio número 1. Ahora incorporo justamente una nueva hoja de cálculo, vacía nuevamente, para poder hacer el ejercicio número 2. Yo, para poder elaborar cada uno de mis ejercicios, siempre voy a trabajar en el mismo archivo y voy a ir incorporando diferentes hojas de cálculo. Aquí tengo la hoja de cálculo número 2, aquí aparece un más y puedo crear una nueva hoja de cálculo, pero con la hoja 2 voy a hacer el ejercicio número 2 y así sucesivamente. Entonces, siempre el primer paso consiste en poder configurar esta hoja de cálculo. Como ya lo hicimos anteriormente, ahora vamos a andar un poco más rápido. Seleccionamos la hoja de cálculo. ¿Cómo hacemos esto? En la intersección entre filas y columnas o apretando las teclas Control E. ¿Qué debo hacer ahora? Debo cambiar la fuente. ¿Qué fuente utilizo? En vez de Calibri, trabajamos con Verdana. ¿Qué tamaño? 12 dpi, merecida, y ahí cambiamos el tipo de fuente, el tamaño y el estilo. Ahora cambiamos la alineación del contenido de celdas. En el sentido horizontal lo ubicamos acá centrado y en el sentido vertical alinear en el medio. El paso siguiente, ¿en qué consiste? En poder cambiar el alto de fila. Me posiciono en una fila cualquiera, botón derecho, alto de fila, y cambio ese valor que aparece de 15 por 20 dpi. Acepto y ahí cambió el alto de fila. El paso siguiente consiste en cambiar el nombre de la hoja de cálculo. En vez que diga hoja 2, borro eso y lo cambio por ejercicio número 2. Perfecto. Ahí ya he finalizado todo el proceso de configuración de la hoja de cálculo. Como este archivo ya está creado, no es necesario poder guardar el archivo porque ya yo lo abrí y esto queda guardado automáticamente. Tomo esta imagen, esta fotografía y la suprimo, la elimino de esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? El ejercicio número 2 que está aquí en PDF. ¿Qué voy a hacer aquí en esta primera instancia? Voy a tomar una fotografía, edición, realizar una instantánea y voy a seleccionar toda esta primera parte, ¿cierto? El enunciado del problema, incluyendo la tabla. Esto es muy similar al ejercicio número 1, pero que viene con más causa de falla. En vez de ser causa de falla eléctrica, son causas de fallas mecánicas. Selecciono esa imagen y la llevo acá a Excel. La pego y reduzco un poco el tamaño de esta imagen para poder compartir la pantalla con ustedes. Bien, ahí está esta imagen. Entonces me voy nuevamente al archivo en PDF, desactivo la herramienta de tomar una fotografía. ¿Cómo la desactivo? Con la tecla escape, y ahí cambió el cursor, y voy a seleccionar las tres primeras filas de la tabla. Botón derecho, copiar, en la Excel acá, me posiciono en la celda A1, botón derecho, pegar, y ahí ordeno el texto, lo alineo hacia la izquierda y procedo a cambiar el color de la fuente. Este primera fila, ¿cierto?, que está en la celda 1, ¿de qué color es la fuente? Azul oscuro.
en la segunda fila, en la celda A2, viene colores combinados rojo y azul claro. Entonces el primer texto que cambio es de color rojo y me aparece todo rojo. Me voy acá a la barra de fórmulas y selecciono las palabras que quiero cambiar de color. ¿Qué color es esto? Un azul claro. Selecciono eso y ahí queda cambiado de color. Me posiciono en la celda 3, cambio el color. ¿Qué color en este caso es? Púrpura. Y la palabra diagrama de Pareto la selecciono y la cambio por un color verde. Y ahí tenemos las 3 primeras filas agregadas. ¿Qué corresponde ahora a la fecha? ¿Qué hago ahora? Para poder incorporar la fecha automáticamente ingreso una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Más hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis. Enter, y ahí aparece la fecha de hoy en forma automática. Me posiciono nuevamente en la celda 6 y voy a tratar de poder copiar el enunciado del problema. Me voy nuevamente a el archivo PDF, selecciono el contenido del texto, me posiciono sobre él, copiar, me voy nuevamente a archivo Excel. Estoy ubicado en la celda 6, botón derecho, pegar, alineo hacia la izquierda, donde va ejercicio número 2 en la celda 6, eso es de color rojo, y desde la celda A7 hasta la A13, esto es de color azul oscuro. Perfecto. Entonces ahí tengo el enunciado del problema. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a confeccionar la tabla. Me posiciono acá en la celda A16 y agrego el enunciado de la primera columna, que es número. Y me pongo a escribir los números, solamente la secuencia de números. 1, 2. ¿Hasta qué número tengo que escribir? Hasta el 17. Pero aquí, que es lo que comienzo a realizar, como ya establecí la secuencia numérica, selecciono estas dos celdas, la 1 y la 2. Me voy acá al borde derecho inferior, cruz blanca, cruz negra, y hago clic y comienzo a arrastrar la secuencia numérica. ¿Hasta qué número voy a arrastrar? Hasta el número 17. Suelto el clic del mouse y ahí me hace la secuencia numérica. ¿Qué hago ahora? Reduzco el ancho de la columna A. Lo voy a hacer esto de forma automática. Selecciono la columna A, ancho columna. ¿Cuánto lo voy a dejar? De 5 dpi. ¿En qué debo percatarme? Que acá donde yo coloqué la fecha aparece el signo gato. ¿Qué significa eso? Significa que aquí esta celda tiene información, que es el de la fecha, pero que el ancho no es suficiente para poder desplegarlo. Nuevamente hago combinación de celdas, selecciono la celda A4 y B4 y selecciono el comando acá, el icono combinar. Combinar y centrar, alineo hacia la izquierda y ahí se alcanza a poder desplegar todas las fechas. ¿Qué puedo hacer? Análisis comparativo. Bueno, la columna A es delgada, pero la columna B es bastante más ancha, así que voy a ensancharla manualmente. Desconozco cuánto, pero voy a hacer algo de manera manual. Después lo puedo ir ajustando. Entonces ahora me voy a el archivo PDF y tal como yo le indicaba, esto no es factible que yo pueda seleccionar solamente la segunda columna, pero sí ahí me puedo ayudar a través de alguna herramienta adicional. Me ubico después de la palabra total, aprieto la tecla Alt y se activa la herramienta de selección. Y con el mouse me comienzo a desplazar solamente en la segunda columna para poder seleccionar todo el contenido. Suelto la tecla Alt
y el mouse me posiciono sobre el texto seleccionado, botón derecho, copiar, y me voy al Excel y voy a pegar ese texto. Botón derecho, pegar. Ok. Entonces, el título de la segunda columna está centrado, eso está correcto, pero de las causas de falla hacia abajo, está todo eso alineado hacia la izquierda, hasta la última causa de falla mecánica, que es soldar. Entonces eso está alineado hacia la izquierda. Perfecto. Ensancho un poco la columna C para poder copiar el tiempo perdido en minutos. Me voy acá al archivo PDF y hago el mismo proceso. Me posiciono antes de la letra T, activo la tecla Alt y con el mouse comienzo a seleccionar todo el contenido de esta tercera columna. Selecciono todo ese contenido, botón derecho copiar y me voy nuevamente acá al archivo Excel. Me posiciono en la celda C15, botón derecho pegar y ahí aparecen todos los numeritos. Bueno, todos los numeritos van alineados hacia la derecha. Si ustedes pueden percatarse, los títulos solamente están en negritas y todo lo que está en su interior no está ennegrecido. Así que lo voy a seleccionar para poder reducir acá las negritas. La palabra total acá me había quedado desfasado. Esto está alineado hacia la derecha. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de reducir el ancho de columna B manualmente. Me parece que ahí está bien. Voy a probar nuevamente. Tomo la columna B, botón derecho, ancho de columna, ¿cuánto aparece acá? 58. Cambiemos ese numerito por 60 para poder definir un número entero. Y ahí se ensanchó un poquitito. Y para el caso de la columna C, me falta todavía poder ensanchar aquí un poquitito. Voy a tomar la columna C, botón derecho, ancho de columna, y esto está marcando 22,57. Basta con que yo apriete aquí a 22 y me queda un número entero. Perfecto. Y ahí me alcanza toda la columna. ¿Cuál es el proceso que viene ahora? Poder incorporar los bordes de esta tabla. Eso no lo puedo hacer todo de una sola vez, sino que debo hacerlo por partes. Selecciono acá desde la celda A16 hasta la celda B33. Me voy a este icono, ¿cierto?, que representa los bordes. Activo eso y aquí marco todos los bordes. Después me posiciono acá en la celda B17 y selecciono acá hasta la celda C34. Y como está activado el icono todos los bordes, lo aprieto. Y ahí me queda todo marcado. Me queda por último estas dos frases que está acá, tiempo perdido en minuto. Aquí no es todos los bordes porque esta de al medio no lleva línea. Entonces selecciono otra opción y esa opción sería solamente bordes externos. Y ahí dejo la tabla tal cual como está en el enunciado original. Tomo esta fotografía, la suprimo y la elimino. ¿Qué viene ahora? Aquí está solamente el enunciado. Escribo la palabra solución. Puntos. Enter. Selecciono ese texto que está en la celda 36, lo alineo hacia la izquierda y cambio el color. Entonces, ¿qué debo responder? Las preguntas que aquí aparecen, que son 3 preguntas, la A, la B y la C. Y voy a ir en forma secuencial, así que la primera que debo responder es la A. Me posiciono acá, ¿cierto? Y hago el comando vincular. ¿Cómo era eso? Más, estoy ubicado en la celda A37, más, voy a buscar la pregunta en qué celda está, en la celda A9, Enter.
Selecciono nuevamente la celda 37, alineo hacia la izquierda, cambio el color de la fuente por un azul claro y ahí tengo la primera línea de la pregunta. Pero como esto tiene dos filas, selecciono acá la celda 37, cruz blanca, cruz negra y arrastro una fila hacia abajo. Y ahí tengo toda la pregunta completa. Voy a leer el problema para poder resolverlo. Dice, en tablas juntas se muestran las causas de las fallas mecánicas de un equipo en una línea productiva con sus respectivos tiempos de tensiones. Se pide, letra A, confeccionar una tabla que ordene en orden de importancia las causas de fallas mecánicas, indicando el tiempo total de detención. Letra B, para la tabla ordenada, complete la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Y por último, la letra C dice grafique FI minúscula porcentaje, que eso corresponde a la frecuencia absoluta relativa, y la FI mayúscula en porcentaje, que significa la frecuencia acumulada relativa versus las causas de falla mecánica. Este ya es un tipo de gráfico distinto porque tiene tres variables. Entonces, ¿por dónde parto a resolver este problema? Primero, por tratar de resolver la letra A. Entonces, ¿qué nos dice acá? Confeccione una tabla que ordene en orden de importancia las causas de falla mecánica, indicando el tiempo total de detención. Visualizo yo esta tabla y ¿con qué me encuentro? Que hay 17 causas de fallas mecánicas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la más importante? Aquella que tenga un tiempo de detención más alto, un tiempo perdido más alto. Y en este caso, a los valores que nosotros podemos apreciar, sería esta, la falla mecánica, que tiene un tiempo perdido de 6.364 minutos. ¿Cuál es la segunda causa de falla más importante? El segundo tiempo más alto, visualizando acá, es de 4.918 minutos y que corresponde a falla apiladores, brazo, ordenador. Y por último, ¿cuál es la causa de falla menos importante? El numerito más pequeño, que en este caso es de 92 minutos y que corresponde a la falla neumática de conectores o mangueras. Entonces, ¿cómo ordeno esto? Bueno, para poder responder esto, voy a seleccionar esta tabla de manera íntegra. Me ubico acá en la celda 15 y selecciono hasta la celda C34. Botón derecho, copiar. ¿Y qué hago con esta tabla? La pego. Donde me ubico en la celda A40, botón derecho, pegar. Ok. Y ahí he copiado la tabla original. ¿Qué debo hacer ahora? Ordenarla de acuerdo al tiempo perdido. ¿Cómo hago eso? Selecciono acá la celda, ¿cierto? Desde la celda B41 hasta la celda C58. Una vez que tengo eso seleccionado, me voy al menú Datos y selecciono este icono que es una matriz que nos dice ordenar. ¿Qué nos dice esta matriz? ¿Por qué columna quiero ordenar? ¿Por causa de falla mecánica o por minutos? Y de acuerdo a lo que habíamos definido anteriormente, es de acuerdo al tiempo, es decir, minutos. ¿Cuál es el criterio de orden? Ordenamos los números de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, como habíamos dicho que lo más importante era el número más alto, ordeno de mayor a menor. Acepto y aquí Excel hace ese trabajo en forma automática. Aquí ya se gana bastante más tiempo comparado con el ejercicio 1 porque tenemos más datos. Entonces aquí este proceso, si lo hacíamos manualmente, resultaba un poco más complejo. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Me falta poder indicar una información que es el tiempo total de detención. ¿Cómo hago eso de forma automática? Menú inicio, selecciono acá la herramienta autosuma, la selecciono y aprieto enter. Y ahí me saca la suma en forma inmediata, la que da como resultado 26.322 minutos. Lo alineo hacia la derecha y ahí tengo resuelta la letra A.
¿En qué consiste la letra B? Nuevamente hago el proceso de vinculación, me posiciono en la celda A61 más, me voy a la pregunta B que está en la celda A11, enter, recuerde que aquí esta pregunta B también tiene dos filas, me posiciono acá en la celda A61 y yo puedo configurar o puedo copiar el formato de algo que esté bien. Entonces me posiciono en la celda A37, activo esta herramienta copiar formato y voy a buscar la celda que quiero cambiar el formato, que es la celda A61. ¿Qué ocurre ahí? Me lo alinea hacia la izquierda y cambia el color a un color azul claro. Cruz blanca, cruz negra, como son dos filas, procedo a copiar justamente ese contenido para que aparezca la pregunta completa. ¿Qué dice la pregunta B? Para la tabla ordenada, es decir, la tabla anterior, complete la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Del archivo Excel, como en el archivo PDF ya esto se encuentra resuelto, voy a tomar una fotografía para poder visualizar el resultado de la pregunta B. Aquí está el resultado de la pregunta B, ¿cierto? Edición, realizar una instantánea, ¿cierto? Y selecciono esta tabla, que va a ser mi referencia. Acepto, nuevamente, selecciono esto, acepto y voy a pegar esta información en el archivo Excel. Me posiciono acá en el archivo Excel, botón derecho pegar y me copia toda la tabla. A esta tabla voy a reducir, a esta fotografía le voy a reducir su tamaño porque la idea es, no es que yo escriba los números, sino que los números los voy a calcular, pero esto es solamente una referencia para después poder compararlo. Entonces, ¿qué es lo que yo comparo? Bueno, voy a comparar en este caso las primeras tres columnas, ¿cierto?, de esta tabla ordenada con respecto a la respuesta. ¿Y qué encuentro? Que la primera columna es exactamente igual a la segunda columna y en la tercera columna es casi igual. Es decir, desde los números hacia abajo son todos iguales y lo único que cambia el título, que aquí la palabra tiempo perdido aparece en dos celdas y en vez de minutos aparece indicada la variable, que en este caso sería FI minúscula, que corresponde a la frecuencia absoluta. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar esta tabla que ya está correcta, la selecciono de forma íntegra, botón derecho copiar y la pego acá en la celda A64, botón derecho pegar y ahí tengo esta tabla. Voy a utilizar esta plantilla para poder tener como referencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar acá? Bueno, tengo que cambiar la palabra tiempo perdido. Esto va con combinado con la celda al lado, la selecciono y la combino. Acá, en vez de ir minutos, borro eso y escribo FI espacio min. Ya, hay algo que yo puedo apreciar. El ancho de esta columna es igual a este ancho, igual a este, igual a esta otra columna. Entonces, ¿de cuánto era el ancho de la columna C? Botón derecho. ¿De cuánto era para poder verificar? 22. ¿Qué hago entonces? Voy a definir estos anchos automáticos. ¿Cómo hago eso? Selecciono la columna C, D, E y F. Botón derecho, ancho de columna. Y marco ahí la medida que había definido. ¿Cuánto era esto? 22. Aceptamos y ahí dejo todos los anchos automáticos. ¿Qué hago ahora? Voy a desplazar esto hacia el lado de acá y voy a colocarle líneas a estas dos columnas hasta llegar aquí a la parte final. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a bordes, todos los bordes y ahí tengo esas líneas. ¿Qué me falta? El texto que aquí aparece en las siguientes dos columnas, E y F.
Selecciono acá tiempo perdido, cruz blanca, cruz negra, y ahí copié esa misma celda tiempo perdido. Por acá no lo había resuelto, esto era FI minutos. Selecciono este texto, cruz blanca, cruz negra, lo copio hacia el lado, ¿cierto? Selecciono esto y en vez de minutos esto está expresado en porcentaje. Selecciono estas dos celdas, la C65 y la D65, cruz blanca, cruz negra, y la arrastro hacia el lado. ¿Y qué procedo acá? A cambiar la F minúscula por F mayúscula, que corresponde a las frecuencias acumuladas. Y las frecuencias acumuladas relativas y las expreso en porcentaje. Ok. Ahí tengo esa tabla. Lo que tengo que fijarme es que la última fila de esta tabla acá nos lleva bordes. Eso debo tener cuidado con esto. Entonces voy a correr la foto hacia el lado de acá y selecciono la columna E y F y llego hasta la penúltima fila y voy a trazar ahora las líneas, todos los bordes. Perfecto. Entonces, hasta ahí estaba todo definido y de aquí para adelante incorporo las fórmulas para poder calcular la frecuencia absoluta relativa. ¿En qué consiste? En expresar este número de forma porcentual con respecto a cuál es nuestra referencia con respecto al total. ¿Cuál es la fórmula para esto? Más, selecciono el valor de 6.364 y lo divido por este número total, 26.322. No olvidarse que esta celda C83 debo fijarla en forma absoluta. ¿Cómo lo hago esto? Con la tecla F4 y en el caso de algunos notebooks, la tecla Function o FN F4. Y ahí me aparece automáticamente el signo peso antes de la letra y después de la letra. Aprieto Enter y ahí me da ese resultado. Escrito en formato decimal, pero aquí como me lo están pidiendo en estilo porcentual. Entonces, ¿qué hago? Selecciono acá la celda de 66, estoy en el menú inicio, agrego acá estilo porcentual y lo incorporo con un decimal. Le saco la negrita y lo alineo acá hacia la izquierda. ¿Qué hago con esto? Cruz blanca, cruz negra, lo comienzo a arrastrar hasta el penúltimo valor y me determina justamente de manera automática todas las frecuencias absolutas relativas para las diferentes causas de falla mecánica. Me posiciono en esta celda final y hago el cálculo justamente de todos estos porcentajes a través de la autosuma. ¿Cuánto debiera sumar todo eso? 100%. Enter y eso suma 100%, es decir, estamos correctos. Entonces, lo alineo eso hacia la derecha y eso queda ordenado. ¿Qué hago el cálculo acá? De esta variable. Se me olvidó poder incorporar que esto también tiene otro nombrecito acá, que le falta una palabra, que es el tiempo perdido acumulado. Me posiciono acá en la barra de fórmulas y escribo la palabra acumulado. Enter. Y hago el cálculo ahora. ¿En qué consiste el valor acumulado? Bueno, el valor acumulado consiste en que tengo este primer valor y después voy sumando el segundo y después el tercero y así sucesivamente hasta llegar al valor 26.322. ¿Cómo lo hago con el primer valor? No tiene ningún otro valor más, así que más y selecciono el primer valor. Enter. Y ahí tengo este primer valor de 6.364. El segundo valor, ¿cómo lo calculo? Más el valor anterior, que es de 6.364, más el segundo valor de 4.918. Enter. Y así sucesivamente. Pero como esta fórmula está correcta, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Copiar y pegarla. Entonces, ¿cómo hago copiar y pegar acá? Cruz blanca, cruz negra y doble clic.
y al hacer doble clic hace el cálculo automático hacia abajo. ¿Cuánto es este valor? 26.322 y debe coincidir con ese valor. Los números, todos los números los selecciono, le quito las negritas y lo alineo hacia la derecha. El mismo proceso hago con los porcentajes. Recuerda aquí minutos con minutos, porcentaje con porcentaje. ¿Cómo calculo el tiempo perdido acumulado expresado porcentualmente? Más el primer valor porcentual, ¿cuánto es? 24,2. Enter. ¿Cuánto vale este segundo valor? Más este valor anterior obtenido, 24,2, más el segundo valor que es de 18,7. Enter. Tomo ese valor, cruz blanca, cruz negra, doble clic y me hace el cálculo de todos los porcentajes hacia abajo de manera automática. Selecciono todos esos valores porcentuales, les quito la negrita y lo alineo hacia la derecha. Y esos son los numeritos que aquí estaban resueltos justamente en el archivo publicado en PDF. ¿Qué hago con esta fotografía? La selecciono y la elimino. Perfecto. ¿Qué debo desarrollar ahora? La letra C, me posiciono acá en la celda A85 y hago el proceso de vinculación. Más, selecciono acá la letra C que está en la celda A13, Enter, y ahí está copiado justamente la pregunta C. Selecciono la celda A61 que tiene el formato adecuado. Selecciono acá la herramienta, la brochita copiar formato y voy a pegar el formato a la nueva pregunta que está en la celda A85. Y ahí tengo justamente el enunciado. Entonces, ¿qué me pide? Graficar estas tres variables, FI porcentaje minúscula, F sub I porcentaje mayúscula, versus las causas de falla mecánica. Es decir, esta variable primero, esta otra variable y esta otra variable. Entonces, ¿cómo quedará esa gráfica? Bueno, para poder tener alguna referencia, ¿qué es lo que hago? Me voy al archivo PDF, selecciono acá la gráfica. Está activada la herramienta, ¿cierto? Tomar una fotografía, una imagen. Selecciono esta gráfica. Acepto y la pego acá en Excel. Y aquí tengo pegada esta imagen. Voy a reducir un poco el tamaño de la gráfica, solamente con el objeto de poder tener como referencia cuál es el estilo de la gráfica o cómo debo confeccionar. ¿Cómo hago este proceso? Bueno, tengo que seleccionar las variables en el mismo orden. Primero, FI minúscula porcentaje, la segunda F sub I mayúscula en porcentaje y como tercera variable causa de falla mecánica. ¿Qué hago acá? Tomo esta tabla y selecciono la primera variable. Desde FI sub I minúscula porcentaje hasta 0,3%, es decir, desde la celda D65 hasta la celda D82. Como la segunda variable no está contigua, no está al lado, entonces tengo que ayudarme de alguna herramienta que es la tecla Control. Aprieto la tecla Control sin soltarla y con el mouse selecciono acá, desde la celda F65 hasta la celda F82. Suelto el mouse, suelto la tecla Control y voy en busca de la tercera variable. Aprieto nuevamente la tecla Control y selecciono ahora con el mouse desde la celda B65 hasta la celda B82. Suelto el mouse, suelto la tecla Control
y tengo que fijarme que estas tres columnas tienen que tener el mismo alto, ¿ya? Me voy acá al menú insertar, selecciono acá esta gráfica que dice insertar gráficos de columnas o barras, aprieto ese icono y selecciono en primera instancia el primer gráfico que ahí aparece que se llama columnas agrupadas. Tomo esta gráfica que está acá desde el borde y la ubico donde debiera estar esta y donde se genera aquí el espacio para poder hacer esa gráfica. Y mi pregunta es, ¿la tendencia de esta gráfica se parece a este valor? No del todo, porque aquí aparece algunas líneas, aquí aparece con esos puntos, pero la tendencia yo diría que se parece, pero tengo que corregir esta gráfica. ¿Qué voy a hacer en primera instancia para poder hacer que esta gráfica se parezca a esta? Voy a tomar el gráfico por el borde y voy a comenzar a estirarlo para poder reducir estos puntos suspensivos. ¿Cómo hago este estiramiento proporcional? Apretando la tecla Shift, que es aquella que está abajo de la tecla bloc mayúscula, y me posiciono en el borde inferior derecho y comienzo a estirar poco a poco hasta poder eliminar todos aquellos puntos suspensivos. Todavía me queda un punto ahí. Todavía me queda un punto ahí. Otro punto. Otro poquito. Y ahí eliminé los puntos suspensivos de esta causa de falla. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a cambiar un poco estos estilos que son de barra acá, los voy a cambiar en este caso por líneas. ¿Cómo hago eso? Selecciono acá una columna cualquiera, botón derecho, y voy a colocar acá, selecciono este menú, cambiar tipo de gráfico. Y al agregar esta opción, ¿cierto? Cambiar tipo de gráfico, se me despliegan varias opciones. Entonces, ¿cuál es la variable que yo quiero cambiar? Lo comparo con esto. Acá están los valores F sub I minúscula, que corresponde a columnas agrupadas, y esto que están acá corresponde a las frecuencias acumuladas relativas, es decir, a la F mayúscula, y esas están expresadas en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono acá esta F mayúscula y en vez de trabajarla con columna agrupada, la cambio y defino acá un gráfico de líneas apiladas con marcadores, esa que está acá. ¿Qué hago ahora? Activo este eje secundario, este es el eje primario y este que está acá es el eje secundario. Activo el eje secundario para esta variable. Acepto, ¿cierto? Y eso debiera verse traducido en la gráfica que tenemos acá. Aceptamos y ahí este gráfico va tomando forma porque efectivamente me permite, en este caso, ver que la tendencia de los gráficos son similares. Es decir, de cierta forma, debo personalizar para poder cambiar los colores y obtener el resultado que yo deseo en esta gráfica. Continuamos entonces mejorando el esquema de la gráfica. Voy a ubicarme acá en la parte central, en el área de trazado. Aprieto doble clic, ¿cierto? Y se me despliega esta ventana lateral. Aquí selecciono el menú de relleno y selecciono acá la opción relleno con imagen o textura. Por defecto me entrega esta textura que no es la que yo deseo. Entonces, ¿qué hago acá? Cambio la textura, me voy aquí al menú textura y trato de poder ubicar esa textura, que en este caso corresponde a ese color que recibe el nombre de pergamino. Selecciono pergamino y ahí tengo esa textura que es similar a esa.
Nuevamente me posiciono aquí afuera del gráfico, en la parte que dice área del gráfico. Me pide qué clase de relleno poder incorporar. Incorporo el relleno con imagen o textura. Y ahí me selecciona la última textura seleccionada. Pero no es la que yo deseo, yo quiero esta clase de textura. ¿Cómo hago para poder cambiarla? Me voy acá al icono de textura, la selecciono el color que sea adecuado, que en este caso va a ser papel seda azul. Y ahí definí los dos colores gravitantes dentro de esta el gráfica que estoy elaborando. Procedo, cierro en este caso este menú lateral y voy a proceder a realizar algunos cambios. Ya, voy a cambiar en este caso el título del gráfico. Selecciono acá cuál es el título del gráfico. Dice diagrama de Pareto de las causas de fallas mecánicas. Selecciono todo el texto. Me voy al menú inicio y cambio el tipo de fuente. En vez de Calibri, la que trabajamos nosotros de manera habitual, que va a ser Verdana 16 dpi, le coloco el texto de color ennegrecido y cambio el color de la fuente. ¿Qué color de la fuente estoy utilizando acá? Color oro énfasis 4. Perfecto. Ahí tengo el título del gráfico. ¿Qué más debo cambiar? Debo personalizar los números de los ejes verticales y del eje horizontal. Voy a trabajar primero con el eje vertical primario. Selecciono estos números y ahí se marca un rectángulo. Cambio el tipo de fuente, ennegrecida, Verdana, 10 dpi y de color púrpura. Ya, ¿qué debo hacer con estos numeritos? Aquí hay un decimal que me está molestando. Entonces selecciono acá, está seleccionado este recuadro, doble clic y se me despliega nuevamente este menú, cierto, lateral, donde dice dar formato al eje. Posiciono acá donde dice número, porcentaje, cuánto es la cantidad decimal, aquí dice 1, borro ese 1 y le coloco 0. Acepto y ahí me eliminó ese porcentaje. Lo mismo hago con el eje vertical secundario. Selecciono acá el eje vertical secundario, inicio, negrita, verdana, 10 dpi, color púrpura y procedo a eliminar, cierto, ese decimal. Acá ya está activado todavía número. ¿Cuántas posiciones decimales? Dice 1, lo borro y le incorporo 0. Acepto y ahí eliminé ese decimal. Cierro esta ventana lateral y ahí ya la gráfica va tomando forma. ¿Cuál es el paso siguiente? Me falta configurar el eje horizontal. Selecciono acá el eje horizontal, negrita, verdana, 8 dpi. ¿De qué color esto es? Rojo el color de la fuente. Ok, acepto. Y ahí ya comenzaron a aparecer algunos puntos suspensivos. Y a desplazar esta foto acá, me ubico acá en el borde y aprieto nuevamente la tecla Shift para poder ir estirando esta gráfica y poder eliminar esos puntos suspensivos. Todavía me quedan esos puntos suspensivos. Otro poco más, otro poco más y ahí está. Es decir, ya he logrado armar esta gráfica. ¿Qué me falta? Me falta el título del eje vertical primario. Me falta adicionalmente el título del eje vertical secundario
me falta el título del eje horizontal y la leyenda, ¿cierto? Que debe estar ubicado en el lado derecho. Aquí aparece, pero está en la parte inferior. ¿Cómo hago eso para poder cambiar? Me ubico acá en el borde del gráfico y ahí se activan estas herramientas que están acá. Elijo la herramienta más, que significa elementos del gráfico, la activo, la cliqueo, ¿cierto? Y aquí activo títulos de los ejes y ahí me aparecen todos los ejes. Y adicionalmente aquí donde aparece leyenda, que está ordenado en la parte inferior, está seleccionado, selecciono acá, en qué parte aparece acá indicado inferior, y aquí yo lo voy a ubicar en la parte derecha, ¿ya? Ahí está la leyenda, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar los títulos de los ejes. Voy a partir por el título del eje vertical primario. Entonces, ¿qué dice acá? Ve título del eje, dice tiempo perdido en porcentaje. Selecciono todo ese texto, negrita, verdana, para que se pueda apreciar bien, 12 dpi. ¿Y de qué color esto? Lo vamos a dejar de color azul oscuro. Perfecto. En el eje horizontal, cambio este texto que está acá y lo cambio por la palabra causas de fallas mecánicas. Selecciono todo este texto, negrita, verdana, 12 dpi, de color azul oscuro. Por último, la del título, ¿cierto? Del eje vertical secundario, selecciono acá el texto y ¿qué tiene escrito acá? Tiene escrito tiempo perdido acumulado en porcentaje. Cambio eso que está ahí, tiempo perdido acumulado en porcentaje. Selecciono todo este texto, negrita, verdana, 12 dpi, azul oscuro. ¿Qué más me falta por cambiar? La leyenda, selecciono la leyenda, negrita, verdana, 10 dpi, de color azul oscuro. Y ahí tengo esa gráfica. Y la gráfica que acabo de confeccionar es exactamente igual, ¿cierto?, a la que aparecía solucionada en el ejercicio de plataforma. ¿Qué hago con esto? Tomo esta fotografía y la suprimo, la elimino. Y todo el gráfico se ve en perfectas condiciones. Ahora, ¿qué debo hacer? Y voy a poner en práctica el formato de impresión que habíamos recomendado también en el ejercicio número 1. ¿Qué debo hacer en esta primera instancia? Reducir el zoom, yo lo tengo acá en un 130%, y debo reducirlo a condiciones normales, que es el 100%. Ya, entonces la primera pregunta que me hago es, ¿hasta dónde ocupo toda la hoja de cálculo? ¿Hasta qué columna estoy trabajando? Comienzo a avanzar acá y aquí estoy trabajando hasta la columna F, 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 ¿ya? Es decir, la columna G no trabaja. ¿Y desde qué fila? Desde la fila 1 hasta la última fila, que en este caso para mí sería la fila 107. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir el ancho de la columna G para poder saber que hasta ahí llega mi trabajo. Botón derecho, ancho de columna, ¿de cuánto esto? 1 dpi. Hasta ahí llega mi columna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo ese espacio para poder imprimir. Desde la celda, perdón, desde la columna A hasta la columna G y desde la fila 1 hasta, seguimos avanzando aquí abajo,
solamente con el mouse selecciono hasta la fila 107, es decir, desde la columna A hasta la G y desde la fila 1 hasta 107. Entonces, esto es lo que yo quiero configurar. Me voy al menú página, disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión. Y ahí Excel me hizo el cálculo para poder definir en cuánta hoja me lo puede entregar. De acuerdo a nuestro ejercicio que está publicado en plataforma, si ustedes lo imprimen, lo visualizan, esto está solamente en 2 páginas. En la primera página aparecen 2 tablas y en la segunda página aparece una tabla y la gráfica. Entonces, eso mismo debo tener en consideración. Me voy aquí al archivo Excel y me voy aquí ir al menú inicio, ¿cierto? Perdón, archivo, perdón. Menú archivo, imprimir. Y ahí me aparece la vista preliminar del archivo que yo acabo de poder confeccionar. De acuerdo a esta información, ¿en cuántas páginas me la construyó? En 8 páginas, fíjense. Esa es la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, evidentemente que esto no está bien. ¿En cuánto debo setearla? Esto solamente en 2 hojas. ¿Cómo hago eso? Bueno, puedo utilizar estos menús que están acá, o a lo mejor yo puedo utilizar este menú en el cual a mí me resulta un poco más gravitante para ir explicando paso a paso. Entonces aprieto acá configurar página. Entonces lo primero que me pregunta acá en el proceso de configurar página, ¿cuál es la orientación que yo tengo del documento? De forma vertical, que eso es lo correcto ahí, o de forma horizontal. En este caso es de forma vertical. ¿Cuál es el ajuste de escala? Entonces aquí me hizo un ajuste de escala de 100%, lo cual me da resultado 8 hojas. Eso no es apropiado, es incorrecto. Entonces siempre tengo que utilizar la segunda opción. Ajustar a una página de ancho por cuántas de alto. Como el documento parecía en 2 páginas, entonces una de ancho por 2 de alto. ¿Ya? ¿Qué tamaño de papel voy a utilizar? Tamaño carta, que es el que habitualmente se imprime, o también en inglés aparece como letter, y la calidad de impresión la más alta que disponga su impresora, 600 píxeles por página. Acepto, y ahí ya me hizo la configuración que me lo ordenó en 2 páginas. Ahí está. No está como yo quiero todavía, pero ya es un muy buen avance. Vuelvo a apretar el menú configurar página y selecciono esta segunda opción que es de los márgenes. Esta es una recomendación nomás que yo simplemente le hago para poder establecer los márgenes. En la parte superior de 1,5 centímetros, en la parte inferior de 1,5 centímetros, el margen izquierdo de 1 centímetro, el margen derecho de 1 centímetro, el encabezado página de 1 centímetro y el pie de página también de 1 centímetro. Es decir, márgenes superior e inferior 1,5 centímetros, izquierdo derecho 1 centímetro, encabezado y pie de página 1 centímetro. Y además aprieto acá el icono de centrar en la página de forma horizontal. Acepto y ahí ya estoy ordenando de mejor forma esta información. ¿Qué me falta? Del archivo en PDF, me falta en este caso configurar los pies de página que se encuentran en la sección izquierda, central y derecha. ¿Cómo hago esto? Acá en el archivo Excel. Aprieto nuevamente esta opción de configurar página y selecciono acá la tercera opción que dice encabezado y pie de página. Aquí debo apretar personalizar pie de página y recuerden lo que va escrito en la sección izquierda, las iniciales de vuestro primer nombre y sus 2 apellidos con mayúscula. Esto corresponde a quien diseñó el instrumento
En este caso corresponde a mi nombre, Jorge Norambuena Sanzana. Entonces yo aprieto la letra mayúscula JNS, slash, y escribo las iniciales del primer nombre y los dos apellidos de la persona que digitó el documento, que en este caso es la mismo, que va a ser JNS. Espacio, y aquí incorporo la fecha a través de este icono, ¿cierto? Que se utiliza con este calendario. Y ahí aparece la letra ampersand corchete fecha, que significa insertar la fecha. En la sección central, ¿cierto? Selecciono este icono que corresponde a insertar el nombre de la hoja de cálculo que debiera llevar acá ejercicio número 2. Pero aparece acá, ¿cierto? La tecla ampersand corchete pestaña, que la pestaña corresponde a la hoja de cálculo. Y en la sección derecha me posiciono con este icono que corresponde a insertar número de página, slash, con el icono que está al lado que indica insertar el número de página, es decir, la cantidad de páginas que tiene el documento. Personalizado el pie de página, acepto, y aquí debiera aparecer lo mismo numeración que aparecía en el archivo en PDF. Acepto, ¿cierto? Y ahí debiera estar casi ordenado. Esto quedó ordenado casi de forma automática. Tal vez no de la mejor forma, pero es lo que tenemos. ¿Qué visualizo acá? Guardo esta configuración, ¿cierto? Y me voy a ir al menú vista, y voy a seleccionar acá el icono que dice ver salto de página. ¿Qué ocurre con esto? Me hace un zoom, me reduce justamente esto y me deja en blanco todo lo que yo quiero imprimir y en gris todo lo que yo no voy a imprimir. Y los bordes azules corresponden a los límites de las páginas. Como me redujo justamente esto a un 60%, para poder apreciarlo correctamente, aumento este porcentaje a la escala del 100% para que no me genere un efecto óptico erróneo. Y ahí comienzo a examinar para ver si está todo correcto. Entonces aquí aparece la página 1 y fíjense, de manera precisa y exacta me llega hasta donde yo quiero que finalice, ¿cierto? El documento, es decir, hasta antes de la pregunta B. Si yo visualizo esto, aquí aparece la pregunta B en la hoja 2. Así que eso está perfecto. Sigo verificando hacia abajo, ahí está la página 2. No aparece ninguna página 3, es decir, esto salió perfecto porque no tuve que hacer ninguna modificación ni tuve que correr los bordes de las páginas. Así que grabo esto, ¿cierto? Y ahora lo voy a dejar en condiciones con vista normal. Vuelvo a grabar o salir del salto de página. ¿Y qué voy a hacer esto? Voy a convertir este documento en un archivo PDF para que sea igual como está el que está publicado en plataforma. ¿Cómo hago eso? Archivo, guardar como. Veo acá la carpeta ejercicio 2020 y cambio el tipo de archivo. En vez de libro Excel acá, lo voy a ubicar como un PDF. Entonces, ¿qué hago con esto? Voy a dejar el mismo nombre del archivo acá, guardar, y ahí me está haciendo el proceso de conversión. ¿Y qué tengo? Este es el archivo PDF que yo acabo de poder confeccionar. Entonces, visualizo aquí abajo, aquí aparece la fecha de hoy día, que es el 1/4, ¿cierto? Y tal como estaba indicado. Entonces, lo bueno de esto es que queda, en vez de hacer tantas impresiones, a mí me permite poder visualizar si el archivo fue realizado en forma correcta. Entonces, con esto damos por finalizado el ejercicio número 2. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que todo le resulte correctamente. Nos estamos en contacto en una nueva oportunidad cuando vuelva a elaborar otra cápsula. Muchas gracias por vuestra atención y estamos nuevamente en contacto.